Perfecto. Muy bien. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a una nueva charla del ciclo Parasitología en la Nube de la Asociación Parasitológica Argentina. Como todos los miércoles, continuamos con nuestras habituales charlas. En el día de hoy tenemos un enorme placer de tener como invitada a la doctora Valeria Sander, que nos va a hablar desde otra perspectiva de la parasitología, el desarrollo de vacunas de nueva generación. Valeria Sander es investigadora del CONICET, es docente de la Universidad de San Martín y trabaja en el laboratorio de Molecular Farming y Vacunas del Instituto Tecnológico de Chascomús. Así que muchísimas gracias, Valeria, por venir a contarnos tu trabajo, y cuando quieras empezar, estamos listos para escucharte. Gracias. Bueno, antes que nada quería agradecerle a la Asociación Parasitológica Argentina por la invitación. Bueno, y comentarles que la charla de hoy básicamente va a tratar acerca del sinuoso camino que transitamos aquellos que trabajamos en la investigación y el desarrollo de vacunas para coccidios. Que decidí ponerle, es un poco ambicioso, y es Vacunas de nueva generación contra coccidios, un horizonte lejano. Antes que nada, quería hablar un poquito de quiénes son los coccidios para aquellos que no trabajan en este grupo. Básicamente son parásitos protistas que pertenecen al filum Apicompleja. Los apicomplejos básicamente, son un grupo de aproximadamente 6.000 especies descritas hasta ahora. Todos ellos son parásitos y se caracterizan por poseer una estructura que se denomina complejo apical, formada por justamente una serie de estructuras y organelas que están involucradas en la invasión al hospedador. La mayoría de los apicomplejos no poseen ni cilias ni flagelos, salvo algunas excepciones en algunas especies, particularmente asociados a los estadios, digamos, de reproducción. Dentro de los apicomplejos vamos a encontrar 4 grandes grupos. Entre ellos están los gregarinos, que son parásitos de invertebrados, los piroplasmos, que son parásitos transmitidos por garrapatas y que afectan al ganado, los hemosporidianos. En este grupo están los parásitos de sangre de vertebrados, como por ejemplo Plasmodium, el parásito causante de la malaria, o más bien dicho los parásitos, porque son varias especies las involucradas en esta. Y por último tenemos a los coccidios. Estos son parásitos intracelulares de vertebrados, y podemos decir que dentro de este grupo se encuentran algunas de las especies más relevantes para la salud pública, ya que son capaces de generar importantes enfermedades, patologías que pueden llegar a ser tan severas como conllevar a la muerte, tanto para el hombre como también pueden afectar muchos animales, entre ellos aquellos destinados al consumo, por lo cual también son muy relevantes a nivel económico, sobre todo para la producción ganadera y de aves de corral. Solo para poner algunos ejemplos, vamos a mencionar a dos parásitos. El primero de ellos en realidad es Cryptosporidium, vamos a hablar en general de este género. Cryptosporidium es un parásito monoxeno, es decir, que en un único hospedador va a poder llevar a cabo todo su ciclo de vida, ¿sí? Este género de parásitos incluye especies que afectan tanto al hombre como a otros animales, como por ejemplo el ganado, y como característica tienen que pueden ser, digamos, si bien son monoxenos y con un solo hospedador pueden completar todo su ciclo de vida, son capaces, digamos, de tener un amplio rango de hospedadores, lo que complica bastante su control, ya que la misma especie puede utilizar como hospedadores al hombre y animales de relevancia veterinaria y de relevancia económica, como por ejemplo, el ganado bovino, en el caso de Cryptosporidium parvum, que es, junto con Cryptosporidium hominis, las dos especies más relevantes para la salud humana.
Para hablar un poquito de su ciclo de vida, vamos a decir que el hombre se infecta con Cryptosporidium a través de la ingestión de ooquistes, ¿sí?, que contienen, bueno, los parásitos dentro, y una vez dentro del sistema digestivo del hombre, esos quistes se van a romper, los parásitos van a salir y van a invadir el aparato digestivo, ¿sí?, en particular las células del epitelio intestinal. Dentro del epitelio intestinal sí van a cumplir un ciclo de vida que va a incluir tanto etapas asexuales como sexuales, y durante, digamos, su infección lo que van a generar son diarreas que, dependiendo las características inmunológicas de la persona afectada o del animal afectado, pueden llegar a ser muy severas. En el caso de los hombres, bueno, y del ganado, por supuesto que los individuos que más lo van a sufrir van a ser aquellos individuos inmunocomprometidos, y aquellos que tienen, digamos, un sistema inmune no del todo desarrollado, como por ejemplo los niños menores de 2 años, las mujeres embarazadas, que si bien tienen un sistema inmune, la respuesta inmune es diferente durante el embarazo que durante todo el resto de su vida. En el caso del ganado lo mismo, van a ser los terneros recién nacidos los que sufren las peores consecuencias de Cryptosporidium. Dentro del intestino, entonces, causando estas diarreas importantes que muchas veces pueden ser hemorrágicas, así que además de la deshidratación vamos a tener asociadas a veces anemias y demás, se va a dar el ciclo sexual, por ende se van a producir nuevos ooquistes que van a ser eliminados con las heces, contaminando el medio ambiente. En general, cuando se eliminan los ooquistes, en el caso de Cryptosporidium, estos ooquistes ya son infectivos, es decir, ni bien llegan al medio ambiente, son capaces de generar la infección de las personas. En Cryptosporidium parvum, por ejemplo, la forma más común en la cual se infecta el hombre es a través del consumo de el agua contaminada, que no ha sido efectivamente potabilizada, y se han visto algunos brotes epidémicos en regiones a donde se utiliza, bueno, el agua para las piletas públicas, y ahí se vieron brotes de Cryptosporidiosis. Algo interesante para ver es que en cada deposición se pueden eliminar más de 100 millones de ooquistes, por ende vemos que con un solo hospedador podemos hacer una dispersión impresionante de este parásito. Además de Cryptosporidium, hay un montón de otros géneros, ¿sí?, que tienen ciclos de vida parecidos y que causan también diarreas que pueden llegar a ser severas, como son los géneros Ciclospora, Citoisospora, Isospora y Eimeria. Eimeria en particular, bueno, yo aquí por una cuestión de tiempo no me voy a detener a ver los ciclos de vida de todos ellos, pero por ejemplo, Eimeria es un género muy importante de coccidios que causa justamente la coccidiosis, que afecta principalmente a las aves de corral, pero también causa patologías severas en el ganado, tanto en vacas como en ovejas, por ejemplo. Y su ciclo de vida, digamos, es bastante parecido al que vemos en Cryptosporidium, es decir, también en todos estos casos yo tengo parásitos monoxenos que van a digamos, ingresar al hospedador a través de la mucosa oral, van a ir al sistema digestivo y allí van a invadir a las células epiteliales del intestino, causando diarreas y demás. Dentro de este mismo grupo hay otros parásitos que tienen ciclos de vida más complejos, heteroxenos, y como ejemplo clásico puse a Toxoplasma gondii. Sabemos que Toxoplasma es considerado hoy por hoy el parásito más exitoso porque es capaz de infectar prácticamente a todos los animales de sangre caliente. Y nosotros sabemos que en la población humana hay alrededor de un 70% de toda la población mundial que puede estar en contacto con Toxoplasma a lo largo de su vida y por ende ser seropositivo. Estudios recientes demuestran que la incidencia en realidad es alrededor del 30%,
Sin embargo, en seres humanos, ¿no? Sin embargo, esto varía mucho dependiendo de la región en la que se encuentren las personas, y también tiene que ver un poco con los hábitos alimenticios de estas poblaciones, ya que vamos a ver que, bueno, dentro del ciclo complejo de toxoplasma, una de las maneras de infectarse es comiendo carne que esté contaminada. Básicamente, en el caso de toxoplasma, el hospedador vamos a tener, como dije, creo que lo dije, si no lo digo ahora, tiene un ciclo de vida heteroxeno donde va a necesitar más de un hospedador para poder cumplir su ciclo de vida completo. El hospedador definitivo, que es a donde lleva su ciclo de vida sexual, digamos, la parte sexual de su reproducción, está representado por el gato en este caso, pero incluye a varios félidos. En este caso, el gato, bueno, ingiere el parásito, ¿sí? Y este va a reproducirse sexualmente en su sistema digestivo, y los ooquistes, en este caso no esporulados, van a ser liberados al medio ambiente. ¿Esto qué significa? Que cuando el gato hace caca, ese quiste todavía no es capaz de infectar. Esto es medio un mito popular, ¿no? Que la mayor parte de las infecciones en el hombre están dadas por estar en contacto con la caca de los gatos, y eso no es tan así. Los ooquistes necesitan estar unos días, se cree que 24 o 48 horas aproximadamente en el medio ambiente para adquirir su capacidad infectiva, para que los esporozoitos entonces, que se desarrollan dentro de esos quistes, sean capaces de infectar al hospedador. Estos ooquistes entonces en el ambiente, bueno, pueden contaminar, por ejemplo, los suelos, el agua, etcétera, y ser ingeridos por los que van a ser sus hospedadores intermediarios, que como les dije antes, puede ser básicamente cualquier animal de sangre caliente. Entre los hospedadores intermediarios tenemos a los animales de producción para el consumo humano, como por ejemplo, aquí se ve el cerdo y la oveja. Es importante decir que la patología en la oveja es muy parecida a la del humano, que ahora vamos a mencionar. Otros hospedadores intermediarios somos nosotros, los seres humanos, a donde básicamente cuando el parásito ingresa en nuestro organismo, si supongamos que nos infectamos con el ooquiste obviamente va a ingresar a través de la ingestión del mismo a nuestro sistema digestivo, se van a liberar los parásitos y en ese, digamos, a través de la mucosa intestinal, los taquizoitos van a invadir nuestras células epiteliales, y a través de dicha invasión van a comenzar a dispersarse por el resto de nuestro organismo, generando durante los primeros 7 a 15 días lo que se llama la respuesta aguda contra Toxoplasma gondii. En esta etapa el organismo va a montar una respuesta inmune que de alguna manera va a hacer que los parásitos, digamos, migren hacia aquellos órganos que son órganos inmunoprivilegiados. Se les dice que son aquellos a donde hay menor vigilancia inmunológica, como por ejemplo el sistema nervioso, en este caso se grafica el cerebro, los músculos, como el músculo liso en el corazón, o los músculos esqueléticos, bueno, la región del ojo, todos estos sitios con poca vigilancia inmunológica, y también van a ser capaces de, en esta etapa, durante la infección aguda, atravesar la barrera placentaria e ingresar al feto en desarrollo. Esta infección puede darse entonces a través de los ooquistes, pero teniendo en cuenta que luego de la etapa aguda, los parásitos de alguna manera se van a instalar en todos estos órganos, ¿no? En el caso del feto es un poco distinto, pero supongamos en corazón o músculos, se van a instalar y van a formar quistes que van a poder perdurar durante toda la vida. Nosotros, esos quistes, digamos, no solo los vamos a tener los seres humanos, sino también el resto de sus hospedadores intermediarios. En esa etapa, digamos, no vamos a ver ninguna sintomatología importante en los hospedadores intermediarios, pero vamos a seguir infectados. Si nosotros, sanos, sin estar infectados, consumimos carne, por ejemplo, que no haya sido bien cocida, de cerdo, de oveja, imaginemos algo tan sencillo como un pedazo de jamón crudo, ¿sí? Puede ser que el parásito ingrese no en la forma de ooquiste, sino como un quiste tisular.
Para el caso de la infección va a ser aproximadamente lo mismo, porque ingerimos el quiste tisular, este se va a romper en nuestro intestino y la invasión del parásito va a generar también la infección aguda y posteriormente la infección crónica. Esta es la forma más común de contagiarse la toxoplasmosis, ¿sí? A través de la ingestión de carne mal cocida o sin cocer, mientras que los quistes esporulados también pueden ingresar a nuestro organismo a través de aguas contaminadas o verduras que fueron regadas con aguas contaminadas. Bueno, este ciclo así de complejo está presente en también muchos géneros ¿sí? De los coccidios, como por ejemplo Neospora caninum, que bueno, en este caso esta especie tiene un ciclo muy parecido a Toxoplasma gondii, está muy emparentado, pero en este caso el hospedador definitivo va a ser un cánido, que podría ser por ejemplo un perro, y los hospedadores intermediarios pueden ser el ganado, como por ejemplo los bovinos o las ovejas, y también, bueno, caballos y demás. Además de Neospora, está el género Sarcocystis, que tiene, digamos, una manera de infección muy parecida a la que vemos con Toxoplasma gondii. Estos dos ejemplos, el de Toxoplasma y el de Cryptosporidium, se los quise poner principalmente para que veamos las características principales de los coccidios, para poder entender qué características justamente tendría que tener una vacuna contra los coccidios. Para ello entonces vamos a repasar un poquito qué cosas tienen en común estos parásitos. Básicamente todos son intracelulares. Todos tienen al menos un estadio de su ciclo de vida que se desarrolla en células del epitelio intestinal. La mayoría de ellos sí va a ingresar, la mayoría, o mejor dicho todos, van a ingresar a nuestro organismo a través de las mucosas de ese epitelio intestinal. ¿Sí? Por otro lado, algunos pueden presentar estadios de baja infectividad, pero persistentes en el organismo, como es el caso de Toxoplasma o de Neospora, a donde durante la etapa aguda yo voy a tener taquizoitos muy infectivos y durante la etapa crónica voy a tener permanentemente bradizoitos dentro de los quistes que van a permanecer durante toda la vida. ¿Sí? Algunos de ellos pueden atravesar la placenta causando infecciones congénitas muy graves y en general lo que van a causar, bueno, van a ser pérdidas de la preñez, muerte fetal, o incluso el nacimiento de, por ejemplo, en la toxoplasmosis congénita, de niños que pueden tener enfermedades neurológicas muy severas. ¿Sí? Los ciclos de vida pueden ser monoxenos o heteroxenos, como ya vimos, es decir, puede tener un hospedador en el que cumplan todo su ciclo o varios, y esto complica el hecho de pensar en una vacuna, porque obviamente si nos dirigimos a una vacuna, qué sé yo, en el caso de un parásito heteroxeno, tenemos que pensar si nos conviene tener una vacuna contra el parásito para ser desarrollada en el hospedador definitivo o en el hospedador intermediario, porque no se comporta igual el parásito en estos dos casos y no tiene la misma conformación, digamos, morfológica. Por otro lado, aquellos que son monoxenos, pero que tienen un amplio, muy rango de hospedadores, bueno, también complica, porque a veces vos decís, bueno, ¿a quién vacuno? ¿Sí? ¿A dónde voy a poner el ojo? ¿Qué especies son de relevancia para ser vacunadas, para evitar tener reservorios o la dispersión del patógeno? Por otro lado, tenemos que tener en cuenta entonces que son una característica que tienen en común y que los hacen atractivos para el desarrollo de vacuna, claro, son que son causantes de enfermedades muy importantes, tanto para el hombre como para los animales de interés productivo. En función de estas características, entonces quería comentarles que a pesar de lo relevantes que son, todavía hay muchos de estos coccidios para los cuales no hay drogas, quimioterapéuticos o vacunas efectivas. ¿Sí? Las pocas vacunas profilácticas que existen están restringidas al campo veterinario. No hay hasta el día de hoy ninguna vacuna contra coccidios que pueda ser utilizada en hombres y mujeres, vamos a ser más inclusivos. En el caso de la aplicación de drogas e inmunoterapéuticos para los animales, digamos, de producción para el consumo, bueno, hay un tema importante, que es
que hay que comprobar que la aplicación de esas drogas inmunoterapéuticos no generen residuos que sean inaceptables, ya sea en la leche o en las carnes, que impidan su comercialización. Respecto de esto, otra cosa que hay que tener en cuenta es que debido a que hace mucho tiempo ya que se vienen aplicando, es cada vez más común encontrar resistencia contra estas drogas e inmunoterapéuticos. Por ende, por ejemplo, en el tratamiento de la coccidiosis, en las aves de corral, lo que se suele hacer es la rotación de las drogas que se usan y demás, pero cada vez es más difícil lidiar con las resistencias. En el caso del ser humano, para aquellos coccidios para los que hay drogas y quimioterapéuticos aprobados, tenemos un problema, que es que la mayoría tienen efectos colaterales muy importantes y que esos efectos colaterales justamente se dan en las poblaciones que son las que más padecen los efectos de estos parásitos. Por ejemplo, aquellas personas que están inmunocomprometidas, ya sea, no sé, porque son trasplantados, porque desarrollaron SIDA, etcétera, las embarazadas que tienen un sistema inmune un poco diferente a las mujeres que no lo están, los niños menores de 2 años, los ancianos mayores de 70 años, todos estos grupos que son a donde van a causar, digamos, las patologías más severas, estos parásitos, son también los que tienen los efectos colaterales más importantes contra estos quimioterapéuticos y drogas. Por ende, digamos, aparece obviamente como la estrategia preferida para el control de estas enfermedades la utilización de vacunas profilácticas. Ahora bien, para poder hablar de vacunas y para ver qué características tienen que tener, tenemos que saber qué es una vacuna, ¿no? Básicamente, la Organización Mundial de la Salud lo que dice es que una vacuna es cualquier preparación que esté destinada a producir anticuerpos y generar inmunidad protectiva, es decir, tiene que proteger contra una o varias enfermedades sin inducirla. Y esto va a ser importante cuando pensemos en la salud veterinaria, porque muchas veces se van a usar los patógenos vivos, ¿sí? Como vacuna, digamos, como vacuna profiláctica. En estos últimos tiempos todos estuvimos enterándonos un poco más de qué son las vacunas, más allá de que no trabajemos en ese campo, así que voy a meterme un poquito con los conceptos de inmunología, ¿sí? Con la respuesta inmune, para poder entender cómo funciona una vacuna. Básicamente, digamos, la idea de vacunas, o mejor dicho, la aplicación de las vacunas, está sustentada, digamos, en principios teóricos que vienen de la observación, digamos, de la respuesta inmune durante infecciones naturales. Si yo miro este cuadro, acá voy a tener, digamos, sobre el eje de la Y, la concentración de anticuerpos respecto del tiempo, y la concentración de anticuerpos como una medida de la respuesta inmune. Si yo pienso en una exposición inicial ante un patógeno, es decir, la primera vez que me voy a encontrar con un patógeno, lo que voy a ver es que la respuesta inmune, y en este caso a través de la secreción de anticuerpos que logra el cuerpo, va a tardar, digamos, un tiempo en llegar a su sumum, por decirlo así. Y luego va a bajar. Si ese patógeno reingresa al organismo, o sea, luego de que se eliminó, ¿sí? El agente infeccioso, después de esta primera exposición, se eliminó el agente infeccioso, pero nos volvimos a encontrar en algún momento con dicho agente, supongamos, no sé, un resfriado, ¿sí? Un virus que cause resfriado. Se ve que cuando nos encontramos por segunda vez con ese virus, la respuesta inmune, en este caso medida como la secreción de anticuerpos, es mucho mayor. Y además, bueno, en este gráfico no se ve muy bien, pero se va a dar mucho más rápido en el tiempo. Es decir, si acá el pico de secreción de anticuerpos, por ejemplo, lo tengo en 7 días, ¿sí? En la respuesta primaria, en la respuesta secundaria, el pico de secreción de anticuerpos, que es mucho más alto al que se da en la respuesta primaria, se da en la mitad del tiempo aproximadamente. Supónganse, en este caso serían 3 días. Esto es básicamente el principio en el que se sustenta las vacunas, ¿no? La producción de vacunas. Si nosotros pensamos
la respuesta inmune como una especie de tránsito o de carrera de postas, vamos a ver que ante la llegada de un patógeno, ¿sí? Este patógeno va a ser detenido en principio por las barreras anatómicas. Las barreras anatómicas, básicamente de nuestro cuerpo, están definidas por los epitelios, ya sea por la epidermis o por los epitelios de las distintas mucosas que tenemos. Si ese patógeno logra atravesar esa barrera, se va a generar lo que se llama el foco infeccioso primario, a donde va a actuar la respuesta inmune innata, generando inflamación, y van a intervenir también un tipo de célula particular que se llama natural killer. Durante esta respuesta inmune innata se va a dar el procesamiento y presentación de los antígenos, que básicamente son moléculas presentes en los patógenos que son capaces de ser reconocidos por el sistema inmune, ¿sí? Esta presentación o procesamiento antigénico va a darse en el contexto de la comunicación con las células T. Estas se van a activar y se van a diferenciar en células T efectoras. A su vez, y de manera posterior, se van a activar y diferenciar las células B con la secreción de anticuerpos y demás. Estas dos respuestas van a tender a eliminar al patógeno, y una vez que se elimina el patógeno, el sistema inmune tiene que volver a la normalidad, digamos, volver a su estado basal, o de homeostasis, por lo cual va a haber una regulación o tolerancia. Nosotros lo vemos, digamos, desde un punto un poquito más profundo. Dijimos entonces que la respuesta inmune en general está mediada por la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. En esta respuesta inmune innata entonces van a intervenir barreras epiteliales, como en la epidermis o los epitelios de las mucosas. Estas barreras no son solo mecánicas, no son solo un freno, sino que también son barreras físicas y químicas, en los cuales va a haber una secreción activa de un montón de mediadores microbicidas y demás, que van a evitar que la mayor parte de los microorganismos que están en contacto con nuestro cuerpo ingresen a nuestro cuerpo. En el caso de que esta barrera sea, como les mencioné antes, atravesada y el patógeno ingrese a nuestro organismo, se va a dar la respuesta del foco infeccioso. Acá van a participar células fagocíticas, como por ejemplo las células dendríticas, los macrófagos, incluso linfocitos B, que pueden actuar también como células fagocíticas, y van a actuar otras células mediadoras como las células natural killer, secretoras de citoquinas proinflamatorias, como por ejemplo el interferón gamma, y granulocitos. Además de estos mediadores que son celulares, van a intervenir acá cuando se detecta el patógeno un montón de mediadores humorales que tienen que ver básicamente con la señalización de que entró un patógeno y el reclutamiento, digamos, de distintas células del sistema inmune y preparación del sistema inmune para lo que va a ser después la respuesta inmune adaptativa. Acá van a intervenir el sistema de complementos, citoquinas, quimioquinas, histaminas, prostaglandinas, etc. Esta respuesta es una respuesta que anteriormente se decía que era inespecífica. En realidad es específica, pero no es tan específica como la respuesta inmune adaptativa, claramente. Y una cosa que es importante es que se da muy rápido. Si ni bien ingresa el patógeno, se desarrolla esta respuesta que en general va a involucrar, digamos, las primeras horas de la respuesta contra el patógeno. Una vez que se montó esta respuesta, en ese foco infeccioso, digamos, se va a establecer, dependiendo del tipo de patógeno que entró, todo, por decirlo así, un microambiente característico. Y asimismo, los fagocitos que estaban ahí, por ejemplo, macrófagos, dendríticas y linfocitos B, van a actuar, esos tres tipos de células, como células presentadoras de antígeno profesionales, es decir, van a fagocitar al antígeno y van a ser capaces de presentar en el contexto del complejo mayor de histocompatibilidad una partecita de ese patógeno, ¿sí? Que son los epítopes antigénicos, a los linfocitos T. Estas células, para poder encontrar el linfocito T que tiene el receptor específico para ese pedacito de antígeno, tienen que migrar hacia los nódulos linfáticos. Ahí es donde se van a encontrar con los linfocitos T, ¿sí? Se va a dar la presentación antigénica y los van a activar. Una vez que se da esta presentación antigénica y los linfocitos T recibieron esta señal, ¿sí? La de unión con
el complejo mayor de histocompatibilidad y el antígeno, la señal de citoquinas que tenemos aquí, y acá no está mencionado, pero también la presencia de moléculas coestimuladoras, se van a activar y van a empezar ese clon particular, ¿sí? Ese linfocito T que tiene el receptor adecuado para ese antígeno, se va a empezar a dividir, obviamente, mitóticamente, va a proliferar, ¿sí? Y se va a transformar en una célula T efectora. Hay distintos tipos de células T efectoras, que ahora vamos a ver cuáles son, pero básicamente vamos a tener células TCD8, que son células citotóxicas, y células TCD4, que son células T-helper. Estas pueden ser de dos tipos, una va a estar relacionada con la respuesta inflamatoria, que son las TH1, y otras van a estar relacionadas con la respuesta de secreción de anticuerpos, porque las células TH2 van a colaborar con los linfocitos B para que estos produzcan justamente anticuerpos que pueden ser neutralizantes, etc. Si lo vemos a lo largo del tiempo, pensando en esa posta que les presenté antes, nosotros tenemos que, ni bien arranca entonces la infección, se da primero la respuesta de la inmunidad innata, y vamos a tener unos cuantos, digamos, que puede ser, esto puede durar unas horas o unos pocos días, se va a dar la presentación antigénica y activación de los linfocitos T y B. Estos linfocitos T y B lo que van a hacer en el caso de los linfocitos T van a mediar, ¿sí?, la inmunidad mediada por células o la inmunidad celular, y los linfocitos B básicamente lo que van a hacer es secretar anticuerpos. A través de estos dos mecanismos, ¿sí?, se va a eliminar al antígeno, y luego de esto, una vez que se elimina el antígeno, como les mencionaba antes, tenemos que volver a la normalidad. Por ende, muchos de estos linfocitos que estuvieron activados y demás van a entrar en muerte celular programada para, digamos, sacarnos de encima el estado inflamatorio y la infección que teníamos, ya que se eliminó el parásito. En este tránsito entre las células B y T que se produjeron, se van a producir células B y T que no van a entrar en apoptosis, sino que van a quedar como células de memoria. Estas van a ser las que van a operar cuando se encuentre por segunda vez el mismo patógeno, haciendo que la respuesta, digamos, de alguna manera bypassee las primeras etapas y pueda arrancar, digamos, desde su expansión clonal, ¿sí? En esto, en la generación de memoria inmunológica, es que se basan las estrategias vacunales. Ahora bien, no todos los patógenos requieren el mismo tipo de respuesta. Por ejemplo, aquellos patógenos que son citoplasmáticos, ¿sí?, van a requerir que la respuesta esté destinada a matar a la célula infectada. Por ejemplo, en este caso, no sé, supongamos un patógeno citoplasmático, podría ser, sin ir más lejos, un protozoo o en particular un coccidio, ¿sí? Como está en el citoplasma, la única manera de eliminarlo es a través de matar esta célula, y esto lo van a hacer las células TCD8. Otra cosa que puede pasar es que, por ejemplo, el patógeno haya sido fagocitado, ¿sí?, y entonces haya quedado dentro de lo que es una vesícula fagocítica. Está ahí adentro encapsulado, entonces de alguna manera se tiene que activar, en este caso el macrófago, para poder eliminar el patógeno que está dentro de esa vesícula. Esa activación se va a dar por la secreción de interferón gamma, ¿sí?, en particular por la respuesta inflamatoria que generan las células TH1. En el caso de los patógenos extracelulares, por ejemplo, no sé, bacterias extracelulares y demás, el tipo de respuesta más importante va a ser el tipo de respuesta generada por anticuerpos, ¿sí?, secretados por los linfocitos B, ya que si está por fuera de la célula, no es necesario, digamos, matar a la célula o hacer que lo elimine dentro de las vesículas, sino simplemente con neutralizarlo para evitar que pueda infectar otras células sería suficiente. Hay un tipo de respuesta contra patógenos extracelulares que se describió hace relativamente poco, en la cual van a intervenir otro tipo de células, con esto no me voy a meter, que son las células TH17. Si nosotros tomamos como ejemplo a Toxoplasma gondii, como les decía antes, Toxoplasma puede ingresar a la célula hospedadora de manera activa, así por su invasión activa, formando la vacuola parasitófora y entonces quedando como si fuera una especie de, bueno,
como si fuera una especie, no, como un parásito intracelular dentro de la vacuola parasitófora, pero también puede ingresar por fagocitosis, ¿sí? Es decir, puede ser el macrófago el que fagocite al patógeno y entonces lo voy a tener adentro de una vesícula. ¿Eso qué significa? Que las dos tipos de respuesta que digamos, son adecuadas contra los coccidios son la citotóxica mediada por las células TCD8 y la inflamatoria mediada por la célula TH1. ¿Eso significa que no se van a generar anticuerpos contra los coccidios? No, también se van a activar, ya van a ver la respuesta TH2, pero la más importante va a ser la respuesta citotóxica y la inflamatoria TH1. Ahora bien, este tipo de respuesta, como lo dice el nombre, ¿sí? La inflamación, lo que genera es dolor, tumor, calor, rubor, pero además, en general, termina siendo una injuria para el organismo y el cuerpo tiene que tratar de evitarla. Es decir, uno no puede tener una respuesta inflamatoria prolongada a lo largo del tiempo, ¿sí? Porque si no termina siendo muy tóxico para nuestro organismo, lo mismo que si esta respuesta es exacerbada, que es lo que pasa, por ejemplo, en el caso del COVID, ¿sí? Para evitar eso, o sea, para que la respuesta no sea exacerbada, ni bien se comienza a montar la respuesta de tipo TH1, que es inflamatoria, ¿sí? El cuerpo, ¿sí? El sistema inmune, a través, por ejemplo, de las células TH2, empieza también a secretar citoquinas que van a frenar esta respuesta, ¿sí? Haciendo que eventualmente baje esa inflamación, ¿sí? Tenemos citoquinas que son proinflamatorias que la mantienen y antiinflamatorias que la bajan. Es decir, esta secreción en realidad va a aparecer posteriormente. ¿Por qué? Porque se supone que una vez que ya hizo efecto, digamos, esta respuesta, ya eliminé al patógeno o estoy en proceso de eliminar al patógeno, entonces voy a bajar la respuesta para no injuriar al hospedador. Esa respuesta puede estar mediada directamente por la secreción de citoquinas antiinflamatorias por las células TH2 o por citoquinas antiinflamatorias y mediadores supresores, como puede ser el TGF-beta, por parte de otro tipo de células T, que son las células T regulatorias. Esto se los estoy mostrando para que vean que el cuerpo, así como monta la respuesta inflamatoria, monta de manera, digamos, diferencial la respuesta para parar esa inflamación y volver a la homeostasis. Entonces, si nosotros vemos esto como un proceso dinámico, nosotros tenemos, bueno, la homeostasis inmune, llega un patógeno, se da la infección genera una inflamación, y durante esa inflamación se debería eliminar al patógeno, ¿sí? Pero también se injuria, ¿sí? Se lastima al hospedador. Luego de esto, digamos, para evitar que esta injuria se prolongue, se da la supresión inmune con la consecuente recuperación de la homeostasis. Ahora, ¿qué pasa si durante la etapa inflamatoria yo no logro eliminar al patógeno? ¿Sí? Me salteo este paso. Puede ser que el sistema inmune, bueno, generó la respuesta inflamatoria, pero esa respuesta inflamatoria no fue suficiente para eliminar al patógeno. El cuerpo igual va a tratar de volver a la homeostasis, porque la inflamación no puede prolongarse para siempre, digamos. Entonces voy a saltar, ¿sí?, a la supresión de la respuesta inmune sin la eliminación del patógeno, y el patógeno va a escapar a la respuesta inmune, como es lo que sucede con muchos coccidios, como por ejemplo Toxoplasma o Neospora, que terminan, digamos, formando o enquistándose en los sitios inmunes privilegiados, estableciendo una especie de cronicidad permanente. Teniendo en cuenta estas características, entonces tenemos que pensar cómo debería ser una vacuna contra coccidios. Como todas las vacunas, ¿sí?, para poder existir, tienen que ser seguras, efectivas y además económicamente viables. En el caso de los coccidios en particular, la respuesta celular tiene que ser proinflamatoria y citotóxica. Como los patógenos estos, digamos, invaden mucosas, lo ideal sería que la vacuna pueda generar inmunidad de mucosas, ¿sí?, pueda generar memoria inmunológica, bueno, justamente para poder actuar como una vacuna, pero además, en el caso de aquellos patógenos, y en este caso son muchas las especies de coccidios, que tienen distintas cepas, ¿sí?, circulantes, las vacunas contra coccidios deberían ser efectivas contra las distintas cepas de parásito, ¿sí?, y en el caso de que haya, digamos, una enfermedad crónica, evitar ese establecimiento.
hay un requisito más, que para aquellas patologías causadas por parásitos que son capaces de atravesar la placenta, sería, y quizás en el caso de la toxoplasmosis congénita y la neosporosis, lo más importante de las vacunas sería evitar la transmisión transplacentaria del parásito al feto. Teniendo además en cuenta todas estas cosas, hay que tener en cuenta, como les dije antes, a qué hospedador vamos a dirigir esa vacuna. Si tiene varios hospedadores, o sea, si es heteroxeno, si lo dirigimos al hospedador intermediario o al hospedador definitivo. Y otra cosa que hay que tener siempre en la cabeza y no hay que perderlo de vista, por más que nos encanten las vacunas, a los que trabajamos en eso, es que a veces las vacunas no son la mejor estrategia y se requieren estrategias que involucran numerosos actores, y como sociales y demás, que tienen que ver más con el manejo y el control de la patología. Para hablar de vacunas, entonces básicamente tenemos distintos tipos de vacunas, que a grandes rasgos podemos decir que las vacunas tradicionales son preparados que contienen, como dice acá, ¿sí?, al patógeno inactivo o atenuado. Inactivo significa muerto. Esta palabra viene dada porque la mayor parte de las vacunas que tenemos, digamos, son contra virus, y los virus, como bueno, no están ni muertos ni vivos, por decirlo así, la palabra que se utiliza es inactivo, pero si pensamos en coccidios, cuando hablamos de algo inactivado estamos hablando del patógeno muerto, ¿sí? Entonces, el patógeno puede estar inactivado o atenuado, ¿sí? O bien puede ser que trabajemos con alguno de los componentes de esos patógenos. Estas son las vacunas tradicionales. Dentro de estas vacunas tradicionales podemos encontrar las vacunas que son a patógeno vivo atenuado. Básicamente, lo que se hace es tener imagínense un virus, ¿no? Un virus que se lo atenuó de alguna manera, puede ser por métodos químicos, por pasajes seriados y demás, pero ese patógeno va a causar de alguna manera una infección muchísimo más ligera, o sea, no va a inducir la enfermedad, a diferencia de la cepa infectiva. Las vacunas que tenemos hoy en día, si bien nosotros pensaríamos que por ahí no sabe mucho del tema, pensaría que las vacunas actuales son todas vacunas de nueva generación, pero no es así. Tenemos muchas vacunas dentro de nuestro calendario de vacunación que están basadas en patógenos vivos atenuados, como por ejemplo la de la tuberculosis, la polioral, el sarampión, la rubiola, la fiebre amarilla. También tenemos las vacunas a patógeno muerto o inactivado. ¿Sí? ¿Esto qué significa? Básicamente tengo el patógeno entero, pero lo inactivo. Ya puede ser, no sé, matándolo por calor, etc. De estas tenemos vacunas contra la tos convulsa completa y la polio inactivada, ¿sí? Estamos hablando de vacunas humanas. También hay vacunas a toxoides. Hay muchos patógenos que no causan por sí mismos, digamos, la infección o los efectos más severos en el organismo, sino que son las toxinas que liberan las que causan la patología. Y entonces hay vacunas que están dirigidas directamente contra esa toxina. Tenemos la vacuna contra el tétanos y la difteria, que son vacunas a toxoides. Tenemos las vacunas a subunidades. Estas vacunas a subunidades en realidad son vacunas que están compuestas por algunas proteínas o moléculas del patógeno, ¿sí? Y como verán acá, hay varias de estas vacunas que se utilizan actualmente. Estas vacunas pueden ser de vieja o de nueva generación. Las de vieja generación, o las antiguas, por decirlo así, básicamente lo que se hacía era buscar alguna proteína de interés que sea antigénica y se la purificaba a partir de el cultivo del patógeno, ¿sí? Se cultivaba el patógeno en el sistema que fuera y eventualmente se purificaba esa proteína. Las vacunas a subunidades de nueva generación, a diferencia de esto, se obtienen de manera recombinante. Otro tipo de vacunas son los vectores virales. De esto solamente hay una vacuna experimental que es contra el ébola, y estos utilizan vectores virales justamente para, de alguna manera, insertar los ácidos nucleicos para que sea el propio hospedador el que produzca la proteína de interés, o bueno, el péptido de interés que funcione como antígeno contra el patógeno. Y tenemos las vacunas de ADN o ARN, que básicamente consisten en inyectar ADN o ARN en el hospedador, para generar, ¿sí?, la proteína que va a funcionar como vacuna.
De estas vacunas todavía no hay ninguna aprobada para la utilización en humanos, pero como verán, son las que se están probando básicamente, las más importantes, o las que están ya en las últimas fases de desarrollo contra el coronavirus, ¿sí? Así que probablemente tengamos pronto alguna de estas vacunas en el mercado. Un tipo de vacunas en particular que tienen relevancia, pero más bien a nivel veterinario, son las vacunas viva o marcadas, que son aquellas que pueden ser, por ejemplo, basadas en cepas, ¿sí? De los patógenos que son distintas a las infecciosas, que tienen alguna diferencia, alguna proteína distinta, que si uno la utiliza, nos permite distinguir, por ejemplo, por serología, los animales que están infectados con el patógeno de aquellos que fueron vacunados con el patógeno atenuado. Estas vacunas viva o marcadas también pueden ser a subunidades, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando uno usa una vacuna subunidad, uno solo utiliza algunas proteínas del patógeno y otras no. Entonces uno puede nuevamente distinguir si el animal está vacunado o si está infectado, ¿sí? En función de estas características. Esto es particularmente importante cuando la enfermedad de la que estamos hablando no puede ser completamente evitada por la vacunación, y entonces tengo que poder distinguir, ya les digo, animales infectados de vacunados. En el caso de las vacunas veterinarias contra coccidios, yo acá me permití traer unos resultados de un review, ¿sí? Que es del 2007, pero que fue revisado en el 2013, o sea, esto no ha cambiado demasiado. A diferencia de lo que vemos para humanos, que no hay ninguna vacuna contra coccidios, en lo que respecta al campo veterinario, sí existen algunas vacunas, pero como veremos, ¿sí? Estos los que están remarcados son los coccidios, están en los cuadrados azules. Acá tenemos Eimeria, Toxoplasma, Neospora, Sarcocistis. En todos estos casos, todo lo que está remarcado en azul son vacunas que en este caso están basadas, ¿sí? Son vacunas vivas, o sea, basadas en una cepa atenuada del patógeno, ¿sí? Tanto para Eimeria como para Toxoplasma. Para Neospora hubo una vacuna que se utilizó durante un tiempo de el parásito muerto, vendría a ser inactivado en este caso. Esta ya salió del mercado porque no era efectiva. Contra Sarcocistis tenemos también el cultivo de merosoditos que son inactivados. O sea, hasta acá todas estas vacunas son vacunas de vieja generación, basadas básicamente en la estrategia de utilizar al patógeno, ya sea a cepas atenuadas o muertas, para generar la inmunidad deseada. Hay una única vacuna que hace muy poquito, creo que el año pasado, se dejó de producir, que es a subunidades, es decir, que solo utiliza algunas proteínas, algunos antígenos del patógeno para producir inmunidad, que era una vacuna contra Eimeria, que era Coxsavix. Se ve que de todas formas esto no fue, digamos, redituable económicamente porque ya no existe más. Por ende, como verán, todas las vacunas veterinarias que existen hoy son vacunas veterinarias contra coccidios, ¿no? Comerciales, son todas vacunas de vieja generación, por decirlo de alguna manera. ¿Por qué es así? ¿Por qué todas las que hay son vacunas vivas atenuadas, ¿sí? contra estos patógenos? Básicamente porque estas vacunas, al tener, digamos, toda la batería de moléculas, ¿sí? Y de, por decirlo de alguna manera, mecanismos que utiliza el parásito para invadir y generar la infección, van a promover una respuesta inmune parecida a la que genera el patógeno infeccioso. Y por ende su efectividad va a ser muy alta. Sin embargo, con estas vacunas tenemos un problema, que es que esos patógenos que están atenuados puedan revertir, digamos, el fenotipo y causar la infección, por ende su seguridad no es muy buena. Esto es lo que lleva, además de los costos, ¿no? Porque es bastante costoso, imagínense, cultivar parásitos para poder utilizarlos como vacuna. Esto es lo que lleva a que cada vez haya más interés en producir vacunas a subunidades, de RNA, de DNA, etc. Pero ¿qué pasa con esto? Como acá solamente le estamos mostrando una foto muy chiquita del parásito al sistema inmune, la efectividad de estas vacunas suele ser muy pobre, ¿sí? A pesar de que son muy seguras, porque obviamente no voy a poder generar una infección si solo tengo algunas proteínas del parásito, ¿sí? Pero ya les digo, acá la efectividad es muy baja. ¿Qué se hace para mejorar la efectividad?
agregarle adyuvantes. ¿Qué son los adyuvantes? Si yo pienso en una vacuna, entonces yo tengo obviamente como componentes a los antígenos, que son moléculas del patógeno, ¿sí? Que son inmunogénicas, es decir, generan una respuesta inmune en el hospedador. Voy a tener a los adyuvantes, que lo que son moléculas que pueden ser de distinta naturaleza química, que de alguna manera van a aumentar la respuesta del sistema inmune. Y esto puede ser por distintos mecanismos de acción que en general están abocados como a reforzar la respuesta inmune innata. Es decir, hacer que el sistema inmune en esa primera etapa, en la de, la de preparación para la respuesta adaptativa, quede mucho más estimulado, ¿sí? Para poder dar una respuesta adaptativa con generación de memoria inmunológica mucho más fuerte. Ahora, ¿qué pasa? Justamente, como los adyuvantes en general están abocados a levantar la respuesta inmune, lo que generan es mayor inflamación, etc. Por ende, muchas veces hay muchos efectos colaterales con la aplicación de los adyuvantes. Eso hace que haya muy pocos adyuvantes que estén permitidos para la utilización, por ejemplo, en humanos, ¿sí? Cada vez hay más, obviamente, porque para que funcionen las vacunas tienen que meterles adyuvantes. El más común y en el que se le agrega a la mayoría de las vacunas es el aluminio. Casi todos los adyuvantes que hay, lo que hacen es, promover una respuesta más bien del tipo TH2, antiinflamatoria, la de secreción de anticuerpos. Hay muy poquitos, ¿sí?, que promueven una respuesta de TH1. Así que hay mucha gente que está trabajando, tratando de generar justamente este tipo de adyuvantes. A modo de ejemplo, yo les voy a mostrar cómo nosotros en nuestro laboratorio, el laboratorio que dirige la doctora Clemente, tratamos de desarrollar vacunas, ¿sí?, contra coccidios, pero vacunas a subunidades, vacunas de nueva generación. El primer ejemplo que les voy a mostrar es en el que estoy trabajando yo, es la línea que llevamos adelante, que es la producción de vacunas a subunidades contra Neospora canino. Ya les había comentado que este es un parásito muy parecido a Toxoplasma gondii, que en el ganado lo que genera, ¿sí?, es los abortos o pérdidas fetales en el ganado bovino, y cada vez hay más resultados que demuestran que pasa lo mismo también con las ovejas. Lo primero que hacemos entonces es buscar el antígeno, ¿sí? ¿Qué antígeno vamos a utilizar? Nosotros buscamos, obviamente, un antígeno que ya era conocido, que se sabía que era la principal proteína de la superficie del parásito, ¿sí?, que es el antígeno mayor de superficie, también conocido como SAG1. Esta proteína, estaba relacionada con la adhesión del parásito a la célula del hospedador, se expresa principalmente durante el estadio de taquizoíto, acá se puede ver marcada. Los anticuerpos generados contra esta proteína inhiben la adhesión, ¿sí?, y la invasión a las células del hospedador, tiene alta capacidad antigénica, y todas estas características lo convierten, en un excelente antígeno candidato para la formulación de vacunas. Sin embargo, este antígeno se utilizó en numerosos estudios y los resultados que se obtuvieron de protección contra la neosporosis fueron muy variables, dependiendo de la fase de infección en la que se utilizara, el adyuvante que se usaba, la vía de administración, el sistema de expresión, ¿sí?, porque se puede expresar una proteína recombinante, se puede expresar en bacterias, se puede expresar en plantas, se puede expresar en células de mamíferos e incluso en células de insectos. Nosotros, entonces, utilizamos este antígeno, pero decidimos utilizar un adyuvante novedoso para ver si podíamos tener algún resultado más prometedor que los que se tenían hasta ese momento. En ese sentido, el laboratorio de Marina venía trabajando hace un tiempo ya con las HCP, que son las proteínas de choque térmico. Sí, las proteínas de choque térmico son chaperonas de proteínas que están en todos los seres vivos, básicamente, que tienen la capacidad de unir a proteínas, ¿sí?, participan en el folding y demás, pero que ya se había observado a partir de la década del 70 que tenían propiedades inmunomoduladoras y que estaban involucradas en la presentación antigénica.
Marina trabaja en biotecnología vegetal hace muchos años y decidió evaluar si las HCP de plantas tenían estas mismas características que se habían observado en las HCP del ser humano y de diferentes patógenos. En un primer trabajo, Mariana Corigliano evaluó dos de estas HCPs, que son la HCP81-2 de Arabidopsis thaliana y la HCP93 de Nicotiana bentamiana en cultivos celulares, y observó que ambas HCPs eran capaces de promover la linfoproliferación, es decir, activaban a los linfocitos B sin necesidad de que haya presentación T. Además de esto, estas proteínas eran capaces de promover la secreción, ¿sí?, de interferón gamma y la linfoproliferación cuando se utilizaban como adyuvantes, ¿sí?, en una vacunación con un antígeno reportero, es decir, este no es un antígeno muy bueno, lo que se hizo fue vacunar ratones con esta mezcla, ¿sí?, entre el HCP90 de plantas y un antígeno malo, por decirlo así, y lo que vio Mariana es que no solo se secretaban anticuerpos, sino que también había una alta secreción de interferón gamma, es decir, promovía una respuesta de tipo TH1. Lo mismo sucedía cuando estudiaba la linfoproliferación, es decir, la proliferación de linfocitos B. Esto, digamos, lo que promovió, ¿sí?, es la postulación de tanto de la HCP81-2 como de la 93, estas dos proteínas de origen vegetal, como posibles adyuvantes. Nosotros decidimos utilizar entonces en nuestra vacuna contra el Neospora caninum a SAG1 y a la 81-2, a esta proteína, a esta HCP de planta. En un principio, digamos, tuvimos como primera aproximación la vacunación de ratones, entonces, con una mezcla, ¿sí?, de la HCP y SAG1, ¿sí?, que es la proteína antigénica. Y lo que nosotros deseábamos saber era si la respuesta inmunológica que generaba, obviamente, era mejor que poniendo solo a SAG, o sea, si tenía capacidad ayudante, pero además queríamos ver si era DIVA, es decir, si nos permitía esta formulación distinguir entre los animales que solo habían recibido la vacuna de aquellos animales que habían sido infectados naturalmente, ¿sí?, que tenían todas las distintas proteínas del parásito. En el caso de que el animal haya estado infectado y además haya recibido la vacuna, tendríamos que encontrar anticuerpos contra la HCP, ¿sí?, esto de acá, anticuerpos contra el SAG, que es este de acá, y anticuerpos contra otras proteínas del parásito, que en este caso están marcados en azul. Nosotros lo que observamos, ¿sí?, lo que hicimos fue básicamente vacunar ratones y sacarle sangre a los 15 días, 30, 45, 60, y ver cómo venía la síntesis de anticuerpos. Lo que vimos nosotros es que estas dos barras que se ven acá son el grupo de animales que había sido vacunado solo con SAG, o aquellos que habían sido vacunados con SAG y el adyuvante, y como se ve en cada uno de estos gráficos, la respuesta de anticuerpos totales y de las dos subclases de anticuerpos, ya sea IgG1 o IgG2, era mayor siempre cuando se vacunaba con la mezcla conteniendo el adyuvante y SAG1. Este gráfico muestra aproximadamente lo mismo, pero acá lo que se ve es que es significativamente distinta esa diferencia, que no solamente tiene que ver con el título en el tiempo, ¿sí?, sino que en un mismo día es significativamente mayor. Por otro lado, queríamos ver si había anticuerpos contra el 81-2. Estos anticuerpos son contra SAG, ¿sí?, que es el antígeno del parásito. Y lo que vimos es que efectivamente los animales que habían sido vacunados con la mezcla de SAG y 81-2 y aquellos que habíamos usado solo como un grupo control del adyuvante tenían anticuerpos contra esta proteína, ¿sí? Nuestro adyuvante, al ser proteico, es capaz entonces de funcionar como un antígeno y generar anticuerpos en los animales vacunados. Nosotros lo que quisimos evaluar después es ver si bien, si tengo anticuerpos, ¿sí?,
¿sí? Cuando infectamos con el patógeno, es capaz de disminuir o prevenir ya sea la infección en los animales vacunados, o en el caso de que esos vacunados, esos animales vacunados estén preñados, evitar la infección de las crías. Lo que nosotros vimos, ¿sí?, es que los animales que habían sido vacunados, las hembras que habían sido vacunadas con la mezcla de SARS y 81.2, solo el 50% se habían infectado, es decir, que tenía un 50% de protección. Cuando vemos la frecuencia de infección en las crías, vamos a observar lo mismo. Solo el 50% de las crías resultaron infectadas contra aproximadamente un 80% de transmisión transplacentaria en el resto de los grupos estudiados. De las crías infectadas, ¿sí?, tenemos 50% que zafó de la infección, por decirlo así, y otro 50% que se infectó. Ahí nosotros quisimos ver si los infectados tenían menos carga parasitaria que estos infectados, ¿sí?, que los que no habían sido vacunados, y en ese sentido nosotros lo que vimos es que una vez que se establece la infección, la carga parasitaria en las crías es igual, hayan no sido vacunadas sus madres. Es decir, esta vacuna, digamos, lo que nos permitió ver es que por un lado era segura durante la preñez, porque la utilizamos en animales que posteriormente fueron puestos a preñar y quedaron preñados, y no hubo diferencia en los porcentajes de fertilidad, ni en las características de la preñez en los animales vacunados. Una vez que se hizo el desafío, lo que se vio es que las hembras no tenían ningún efecto colateral, pero muchas de las crías morían. Sin embargo, aquellas crías que provenían de madres vacunadas tenían una supervivencia mucho mayor, e incluso muchos de las que habían sobrevivido no estaban infectadas, ¿sí? No, en este ensayo nosotros no pudimos tener una respuesta celular clara que permitiera definir si estábamos en presencia de interferón gamma también como mediador o no. Así que podemos decir, en función de lo que observamos por los anticuerpos, que la respuesta era contrabalanceada. Ahora bien, quisimos pasar a la segunda etapa. Esta etapa la estamos realizando en conjunto, en colaboración con el grupo del doctor Brando Moore y Janina Hecker, con el INTA Balcarce, y lo que estamos tratando de hacer es ver si esta vacuna, que disminuyó en 50%, digamos, la infección en las crías, es capaz de tener el mismo efecto en las vacas. Nosotros, por ahora, y lamentablemente a causa del coronavirus, solamente pudimos realizar la primera etapa de este ensayo, en el cual nosotros lo que hicimos fue probar distintas dosis, ¿sí?, tanto de antígeno como de adyuvante, para ver si generaban respuesta inmune, y también probamos el adyuvante solo para ver que no generara ningún efecto colateral importante en las vacas. Hasta ahora lo que vimos es que la respuesta de anticuerpos, los grupos A, B y C, son grupos que están en rojo, en verde y en círculo negrito, son los grupos que fueron vacunados con las distintas dosis de antígeno y adyuvante, y como se pueden ver, bueno, hay secreción de anticuerpos, ¿sí?, en los grupos vacunados. Asimismo, también quisimos ver si acá también había anticuerpos contra la 81.2, y vamos a ver que todos los animales que recibieron el adyuvante, ¿sí?, fueron capaces de generar anticuerpos contra esta proteína, lo cual nos dice que podría funcionar más allá de nuestra vacuna, en vacunas en general, como una proteína marcadora, ¿sí?, ya que es capaz de generar anticuerpos y promover la respuesta inmune. También logramos ver, en este caso sí pudimos evaluarlo, que los animales que habían recibido la mayor concentración de antígeno y adyuvante eran capaces de promover o de demostrar una respuesta inmunológica con secreción de interferón gamma, que supuestamente es básica, ¿sí?, para la generación de la respuesta proinflamatoria, característica de la defensa contra los coccidios. Lo mismo vimos, esto lo vimos por ELISA, ¿sí?, por secreción, y un perfil semejante observamos cuando lo estudiamos mediante la cuantificación del mensajero por real-time PCR. Nos falta evaluar ahora qué pasa con la preñez, es decir, si es capaz de prevenir abortos o no en el caso de las vacas vacunadas. Ahora bien, ¿cómo podemos mejorar esta vacuna?
Nosotros vimos que se puede mejorar una vacuna utilizando como una estrategia el antígeno unido covalentemente, es decir, como una proteína de fusión con la proteína adyuvante, ¿sí? Esto lo que promovería en principio es una respuesta TH1 más pronunciada. Se pueden utilizar otros adyuvantes, ¿sí? Como por ejemplo se le puede agregar a la misma vacuna un adyuvante más o utilizar un adyuvante en otro sitio que no sea el de la vacunación, o utilizar adyuvantes que tengan un modo de acción diferente. Respecto de los antígenos, uno, teniendo en cuenta que el antígeno que usamos es un antígeno de taquizoíto, podría de alguna manera agregar antígenos que sean de otro estadio, como el de bradizoíto, ¿sí? Para ver si mejora la respuesta inmune, o incluso hacer quimeras, o sea, expresar proteínas que tengan epítopes de diferentes, justamente de diferentes antígenos, ¿sí? Para ver si mejora. Otra estrategia sería utilizar solo epítopes, o sea, parte de la proteína antigénica que estemos seguros que esté relacionado con la respuesta T y B. Y algo que es muy importante en coccidios es ver si la expresión de esta vacuna en otras plataformas que permitan su administración oral genera una respuesta de mucosas que mejore justamente el fitness de la vacuna. Eso podría ser, por ejemplo, a través de la expresión en plantas, a través de la expresión en vectores virales, o a través de sistemas de delivery, como podría ser expresarla en Eimeria, que ya se utiliza. En este sentido, si bien nosotros no lo hemos probado con Neospora, nuestro laboratorio ya probó que fusionar un antígeno covalentemente a la proteína adyuvante, en este caso la 93, promueve una respuesta TH1 más pronunciada. Esto se probó mediante la inmunización intraperitoneales en ratones. Como se ve acá lo que estoy midiendo es respuesta total de anticuerpos, ¿sí? Esta marquita, este rombo, es digamos, los animales, la respuesta de anticuerpos en los animales que fueron vacunados con la proteína de fusión, mientras esta es la mezcla, ¿sí? Como ven, la respuesta de anticuerpos es más alta, y tiene un perfil que se dice que es de inmunoglobulina 2, asociada con una respuesta proinflamatoria. También aumenta la secreción de interferón gamma, ¿sí? En relación a las mezclas, a donde generalmente esto no sucede. Si la respuesta que dan las mezclas es una respuesta más contrabalanceada, lo que vimos nosotros, ¿sí? En la vacuna de Neospora, en relación a esta vacuna que es de fusión, esta proteína de fusión. Este es un trabajo de Mariana Corigliano en nuestro laboratorio. Hay un trabajo más reciente a donde lo que se utilizó, y en este caso se probó un antígeno contra la toxoplasmosis, en el cual básicamente lo que se hizo fue utilizar, como les dije yo, en lugar de la proteína completa, epítopes antigénicos, ¿sí? De esta proteína, o sea, que generen partes, aminoácidos que generen una respuesta TOB, y su unión covalente a la proteína adyuvante, que en este caso es la 93, y lo que se vio es que esta proteína de fusión, ¿sí? Que solamente contiene esos epítopes, da una respuesta de anticuerpos mucho más grande que la que se tiene contra la proteína completa. Eso mismo que se ve con los anticuerpos totales, se puede observar también cuando vemos la secreción de inmunoglobulina 2, ¿sí? Que es la que está más bien asociada a la respuesta inflamatoria. También se vio que en este caso hay mayor secreción de interferón gamma, ¿sí? Que es lo que se ve acá, y menor secreción de interleuquina 10, que es una citoquina que lo que hace es frenar esa respuesta inflamatoria. Así que de alguna manera se estaría promoviendo la mejora de la respuesta inmune. Esto se vio aparejado, lo que se hizo se vacunó, se observaron estos parámetros y luego se desafió con el parásito, y lo que se vio es que los animales vacunados con esta formulación tienen mucho menor cantidad de quistes que los vacunados, por ejemplo, con la proteína completa. Este trabajo es un trabajo de Edwin Sánchez del año pasado. Otra de las estrategias que mencionamos es la de expresar el antígeno en plantas, por ejemplo, para utilizarlo, para darlo de manera oral. En este sentido se hizo también una vacuna en la que se expresó otro antígeno, que es GRA4 en tabaco, se expresó en este caso sin el adyuvante,
y se lo administró de manera oral a ratones que luego fueron desafiados con Toxoplasma gondii. Lo que se vio es que esta vacuna oral, solo con los componentes que están en la planta, porque esta vacuna se utilizó básicamente siendo un homogenato de la planta, era capaz de generar una respuesta de anticuerpos grande, si acá están, estos son los animales vacunados con GRA4, que esos anticuerpos eran principalmente aquellos asociados con una respuesta inmunoinflamatoria y que además, ¿sí?, en este caso se generaban anticuerpos de tipo A, IgA, que son anticuerpos de mucosas, característicos de mucosas. También estos animales eran capaces de secretar altas cantidades de citoquinas, tanto inflamatorias como antiinflamatorias, y cuando se hizo el conteo de quistes se vio que el número de quistes en el cerebro de los animales vacunados con GRA4 era mucho menor a aquellos que no habían sido vacunados con esta formulación. Lo último que les muestro de nuestros resultados es una vacuna en la cual se utilizaron las dos estrategias: unir al antígeno, en este caso SAG1, con la proteína adyuvante, en este caso no es de planta, es de leishmania, es un trabajo previo, ¿sí?, y expresarlas en tabaco. O sea, acá estoy usando como varias estrategias juntas, ¿sí? En este caso, esta proteína se usó otra vez para inmunizar oralmente a los ratones, y luego se desafiaron esos ratones con el parásito, con Toxoplasma, y lo que se vio es que por un lado había una respuesta de inmunoglobulinas altas, y que el desafío mostraba que había muchos menos quistes en los animales vacunados con la proteína que aquellos controles. Ahora, si ustedes ven todo esto, van a ver que ninguna de las vacunas que nosotros probamos hasta ahora es capaz de eliminar por completo la infección, y esto tiene que ver con el número de quistes, como tampoco, digamos, de evitar por completo la transmisión vertical. Si nosotros comparamos con lo que sucede con la única vacuna comercial, ¿sí?, esto puede resultar un poco desalentador, decir, bueno, no evito la infección y tampoco soy capaz de evitar la transmisión transplacentaria. Bueno, ¿qué pasa con la vacuna que esa subunidad es comercial? Esta vacuna subunidad es comercial tampoco era capaz de lograr eso, ¿sí? Lo que lograba la aplicación de Coxavic era que entre el 45 y el 80% de las crías de las madres vacunadas no tenían el parásito, pero no se lograba evitar por completo entonces la transmisión de ese parásito. Cuando vemos esto, lo que tenemos que tener en la cabeza es que no hay que olvidarse que la respuesta inmune ante una infección con un patógeno vivo es completamente diferente a aquella que se genera con cualquiera de las otras vacunas, ¿sí? Y nosotros vemos, esto lo paso muy por arriba, estas son vacunas experimentales veterinarias que se han probado a campo contra Toxoplasma gondii. Las más efectivas siempre son aquellas que utilizan taquizoitos o distintas cepas atenuadas del parásito. Solo hay una, y en ninguno de los casos, ni siquiera en esos, es que uno puede evitar por completo la infección parasitaria. Hay un único trabajo bastante nuevo hecho en gatos, en los cuales utilizaron la técnica CRISPR-Cas para obtener la cepa modificada, que fue, en este caso, ¿sí?, ese parásito atenuado por edición génica, fue capaz de evitar por completo, ¿sí?, la generación de o quistes en los animales que habían sido vacunados luego de haber sido desafiados. Ahora, esto tiene un problema, ¿sí?, que es que las vacunas por edición génica, ¿sí?, no están permitidas, por lo menos en el corto plazo, para ser utilizadas ni siquiera en lo que refiere a vacunas veterinarias. ¿Cuáles son las perspectivas de desarrollo de vacunas de nueva generación para el futuro más inmediato? Básicamente basados en datos de Plasmodium y de Imeria. Lo que tenemos que tratar de hacer es conseguir más y mejores adyuvantes para mucosas, porque se vio que la única manera de que se genere una protección fuerte es a través de una respuesta TCD8 de memoria importante en las mucosas, ¿sí?, y que a su vez esta respuesta, ¿sí?, tenga que ver con el direccionamiento del antígeno a las células dendríticas del intestino. Esto es algo que se ha comprobado en Imeria y en Plasmodium, y cada vez, digamos, está más en la cabeza
los que trabajan en coccidios. Y también podemos tener en cuenta la búsqueda de nuevos antígenos, ya sea por vacunología reversa o por el estudio de la biología celular de los parásitos, y esto se puede dar a través de las técnicas, digamos, más nuevas, como puede ser la edición génica, y entonces voy estudiando proteína por proteína, o por las distintas ómicas, ¿sí? Como por ejemplo, bueno, genómicas, etcétera, para poder definir mejor tanto los mecanismos, digamos, del ciclo de vida de los parásitos, como también la respuesta inmune generada en el hospedador. Por último, les dejo una pregunta, que es, que esto también es muy importante tenerlo en la cabeza, ¿no? Hasta ahora todas las estrategias que vimos, las estrategias tradicionales de inmunología, lo que tratan de hacer es copiar, imitar la respuesta inmune contra el patógeno, es decir, trato de que mi vacuna genere la misma respuesta inmune que genera el patógeno. Ahora, eso es válido para aquellos patógenos que el organismo logra eliminar, pero esta estrategia es válida contra patógenos o contra parásitos que pueden establecer infecciones crónicas. Si el parásito por sí mismo, digamos en su mejor forma, es capaz de evadir al sistema inmune y establecerse, está bien que nosotros nos focalicemos en una respuesta inmune semejante a la que tiene el parásito, porque, digamos, podemos pensar que de esa manera vamos a obtener la misma respuesta que contra el parásito, que básicamente es el establecimiento de la patología de manera crónica. Bueno, este es el grupo del laboratorio, ella es la doctora Marina Clemente, que es la directora del laboratorio, Mariana Corigliano, que estudió mucho las HCPs y está trabajando en su mecanismo de acción, Edwin, que trabajó y sigue trabajando con vacunas contra toxoplasma, trabajó primero con la expresión de vacunas en bacterias y ahora está trabajando con la expresión de vacunas en plantas. Andrés, que está trabajando, tiene una línea nueva, están trabajando en vacunas en plantas contra la toxina Shiga, causante de síndrome hemorrágico hemolítico. Y bueno, Luisa, que está trabajando con la vacuna contra neospora en ganado, y Valentina, con la que estamos iniciando una nueva línea que tiene que ver con el estudio de la fisiopatología en la placenta de Neospora caninum, para obviamente tratar de buscar nuevos targets para drogas y vacunas que sean más efectivos que los que tenemos hasta ahora. Bueno, muchas gracias, perdón por la extensión de la charla. Bueno, muchísimas gracias, Valeria, interesantísimo, un trabajo tremendo. Hay unas cuantas preguntas que están en el chat, que voy a pasar a leerte, así las puedes ir contestando. Y también, bueno, están llegando un montón ya de felicitaciones y agradecimientos, así que después te vamos a pasar también el chat para que lo tengas. Bueno, muchas gracias. Bueno, primera pregunta de Matías Merlo. Dice, ¿cómo es el diseño experimental para ver la efectividad de la vacuna en animales de producción? ¿Qué número de animales de producción y qué tiempo se necesitan? Y bueno, después hay unas más que te hago de la misma persona, pero te doy tiempo que contestes esta porque son varias. A diferencia de lo que sucede con las vacunas humanas, a donde las distintas fases, digamos, de prueba de las vacunas están como muy establecidas y uno sabe más o menos con qué número de personas y durante cuánto tiempo tienen que hacerlas, en lo que son las vacunas veterinarias esto no es tan así. En realidad, las vacunas veterinarias tienen obviamente una fase experimental, donde en general se trabaja con modelos animales más pequeños, como puede ser el ratón, y en una segunda etapa se pasa a lo que se llamaría la prueba experimental en el animal de interés, que podría ser en este caso, bueno, la vaca, la oveja, si es toxoplasma, etc. Esto en general se hace con muy poquitos animales, porque, bueno, es muy costoso a muchos niveles, digamos, de lo trabajoso que es, y esto lo saben la gente de Balcarce, que la verdad que sin ellos no podríamos hacer prácticamente nada. Manejar un grupo de 40 animales, por ejemplo, que es el que nosotros
vamos a tener para probar la vacuna y en particular para probarlo en preñez es muy costoso, pero eso ya nos da una idea de si se genera la respuesta inmune, si esta es protectiva y demás. Pero ya les digo, no hay un número establecido. La duración del ensayo de estas pruebas depende del patógeno y de lo que uno quiera ver. En nuestro caso, como trabajamos con preñez, estas pruebas son largas porque necesitamos vacunar, que se genere la inmunidad, preñarlas, desafiarlas y después, dependiendo de si uno quiere ver qué sucede en el feto o una vez que nace, bueno, esto obviamente se puede extender lo que dura la preñez de una vaca, que es aproximadamente lo mismo que la de un ser humano, digamos, 9 meses, más el tiempo que uno quiera evaluar a la cría, que pueden ser 6 meses más para sacarse de encima por ahí lo que tiene que ver con los anticuerpos que vienen en la sangre precalostral, etcétera, ¿sí? Así que ya les digo, esto es muy variable, pero obviamente los tiempos son un poco más chicos que en humanos. Después de esta etapa viene la prueba a campo, y ahí sí, se vacuna todo, y ahí lo que se evalúa es la efectividad, ¿sí? Eso sí, se vacunan grandes cantidades de animales a campo, sin tener el seguimiento, digamos, de la primera etapa, de la fase experimental, donde están mucho más controlados, son bichos que en general están vacunados contra, bueno, todas las demás patologías, están cuidados sanitariamente, etcétera. ¿Sí? Un poco diferente a lo que sería la prueba acá. Bien, gracias. Un poco relativo, en relación a eso, viene la segunda parte de la pregunta de Matías, que decía cuáles son los criterios que se utilizan para pasar de la fase de laboratorio a la fase de animales de producción, y si eso lo controla algún organismo estatal. Para la parte experimental no lo controlan, más allá, sí, de obviamente por decirlo así, las distintas comisiones que están a donde se lleven a cabo esos ensayos. Por ejemplo, para hacer los ensayos en ratones, los protocolos tienen que ser aprobados por, ICUAE se llama, que son los protocolos son aprobados por las distintas comisiones de ética y bioseguridad del organismo donde se lleven adelante. Nosotros pertenecemos a UNSAM y a CONICET, así que es UNSAM quien nos los aprueba, pero para hacerlo en vacas se hace un protocolo completamente distinto que tiene que ser aprobado por la comisión que se encarga de la bioética y la seguridad animal en el INTA. La realidad es que somos, digamos, autorregulables en ese sentido en la etapa experimental. Para la etapa que tiene que ver ya con la prueba a campo, la verdad es que nunca llegamos hasta esa etapa, y estuve buscando mucho las regulaciones que hay para la producción de vacunas comerciales, y la verdad que no es tan claro, es el SENASA el que las regula, y para algunas enfermedades, como por ejemplo la brucelosis, sí, son muy claros respecto de todas las características que tiene que tener una vacuna para poder salir al mercado, pero para vacunas nuevas o contra patógenos que todavía no existen vacunas, como por ejemplo podría ser el caso de Neospora, eso no está tan claro. Y eso no es solo acá, es también en el resto del mundo es muy semejante lo que sucede, no es que nuestro país es menos riguroso que otros. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, hay más preguntas, pero yo como soy el que habla, aprovecho y te hago una que tengo yo antes de seguir, porque después me olvido. Dijiste que tenían diferentes resultados de acuerdo a si usaban antígenos de bradizoitos y de taquizoitos. En realidad, actualmente lo que se propone es que, obviamente, si uno toma un antígeno que es solo de taquizoitos, la respuesta va a estar principalmente abocada, si es una respuesta de anticuerpos, por ejemplo, a neutralizar esa etapa. Si uno pone antígenos de bradizoitos y de taquizoitos, estaría generando anticuerpos contra ambas etapas, y uno pensaría entonces que la vacuna funcionaría mejor. Nosotros, en el caso de Neospora, todavía no lo probamos, tenemos ya un antígeno de granúlodo denso que se expresa en la etapa de bradizoito, y aún no probamos la vacuna, digamos, que tenga ambos antígenos, pero por trabajos de otros grupos, digamos, lo que podemos decir es que no necesariamente incluir más antígenos va a lograr que la vacuna sea mejor. Es más, en algunos casos se ve que incluyendo más antígenos terminan teniendo una peor respuesta. O sea, la realidad es que no hay manera de saberlo
antes de evaluarlo empíricamente. Está bien. Mi pregunta iba por otro lado. No entendía, no me imaginaba que esos dos estadios tenían antígenos diferentes. Me imagino que un esporozoito también debe tener diferentes entonces. ¿Por qué el esporozoito? Me imagino que un bradizoito y un taquizoito coevolucionaron con el herbívoro y el herbívoro está más preparado para defenderse. Y la fase que lo infecta es un esporozoito. ¿Por qué no utilizan el esporozoito para infectar, que sería la fase a frenar en el herbívoro? La infección primera viene por un esporozoito. Eso es cierto. Lo que pasa es que la realidad es que esa fase es muy, muy cortita y rápidamente lo que voy a tener proliferando a lo loco en el organismo va a ser el taquizoito, que es la manera de diseminarse. O sea, lo que nosotros tenemos que frenar principalmente es la diseminación del parásito hacia los diferentes órganos. Así que casi todo lo que vean, ¿sí? va a estar, todas las vacunas contra toxo, contra neospora y demás, están abocadas principalmente, ¿sí? o contienen principalmente antígenos contra el taquizoito y eventualmente contra el bradizoito, porque también rápidamente se va a establecer la infección crónica. O sea, a los 7, 10 días ya vamos a tener probablemente quistes en distintos lugares del organismo. Así que la idea es tratar de frenar todo. Hay algunos antígenos que se expresan en ambas etapas, ¿sí? Tanto en la etapa de taquizoito como de bradizoito, pero la realidad es que, digamos, siempre como la primera estrategia es buscar aquellos que son los más inmunogénicos, los que generan más anticuerpos, y empezar a probar por ahí. Y quizás también no sea la mejor estrategia, porque muchas veces aquellos que generan la mayor respuesta, digamos, de anticuerpos, no son los más protectivos. Esa es la realidad. Pero como todos, le digo, en vacunas, más allá de digamos, las presunciones que uno puede hacer, hasta que no lo prueba, no lo sabe. Incluso cambiando el adyuvante, con el mismo antígeno, cambiando el adyuvante, puede tener respuestas completamente distintas. Así que otro tema que hay que tener siempre en cuenta es que la vacuna es todo, es el antígeno más el adyuvante, no es solo el adyuvante. Bueno, gracias. Me imaginé que desde la ignorancia el momento de frenarlo era cuando se infectaba el herbívoro comiéndose un nuevo quiste con los esporozoitos. Por eso te preguntaba por qué no se usaba el esporozoito como antígeno para las vacunas. Bien. María Inés Gamboa pregunta, ¿qué número de ratones se utiliza en cada etapa de la prueba de la vacuna? Y si se probó con diferentes hospedadores y cuáles fueron. Te escuché medio mal, para que voy a... primero me preguntó el número de animales en las distintas etapas de la vacuna, ¿no? De ratones, sí. Bueno, en realidad, en la primera, digamos, lo primero que estudiamos, que es la secreción de anticuerpos, en general con un número de entre 8 y 10 ratones es suficiente porque, digamos, las respuestas suelen ser bastante parejas, ¿sí? En secreción de anticuerpos y demás. Tenemos que 10 ratones, o 8 o 10 ratones por grupo, ¿sí? Dependiendo, obviamente, tenemos que tener los grupos control, que bueno, en nuestro caso son un grupo que solo recibe el vehículo, ¿sí? Que es PBS, un grupo que tiene solo el adyuvante, y después, en nuestro caso, como además nuestro adyuvante es experimental, tenemos un grupo con el adyuvante solo y un grupo que tiene las dos cosas. Por cada uno de estos grupos tenemos entre 8 y 10 animales para eso, y cuando pasamos ya a la etapa de la evaluación durante la preñez, acá tenemos que considerar que el porcentaje de preñez, dependiendo del bioterio, es entre el 40 y el 50% de los animales que se ponen a preñar. Es decir, si queremos tener un mínimo de 7 animales preñados, ¿sí? Tenemos que pensar en arrancar por cada grupo con entre 15 y 18 ratones, ¿sí? Para asegurarnos que al menos la mitad quede preñada, porque si no, digamos, terminamos sin tener datos concluyentes. Bien, y preguntaba también si se probó en diferentes hospedadores y cuáles. La vacuna que nosotros probamos, por ahora solamente, la de neospora, solo la probamos en ratones y estamos realizando el ensayo en ganado bovino, que es donde se ven los efectos. En el caso de toxo, por ahora los ensayos que hicimos en el laboratorio están en distintas cepas de ratones. Todavía no pasamos, nuestra intención es
eventualmente poder probarlo en oveja. Por un lado porque es un modelo muy bueno y muy parecido al hombre, pero además porque en las ovejas también hay pérdidas reproductivas muy importantes relacionadas con la infección con toxo. Así que, si bien, digamos, siempre cuando uno piensa en toxo, piensa en una vacuna contra la toxoplasmosis congénita en humano, si uno consiguiera una vacuna contra la toxoplasmosis congénita en oveja, también sería muy importante. Bien. Bueno, Daniel Becerra pregunta si es viable medir anticuerpos para identificar la respuesta inmune, en el sentido de que el mecanismo de control del parásito es inmunidad celular. Si bien la inmunidad celular es lo más importante, siempre van a haber cualquier trabajo de vacunas, lo primero que mide, ya sea que el parásito sea intracelular o no, lo primero que se mide es la secreción de anticuerpos, porque como les decía al principio, si bien la respuesta más importante va a ser la citotóxica y la proinflamatoria, siempre hay asociada una respuesta de secreción de anticuerpos, porque también tiene que ver con la secreción de citoquinas que van a frenar un poco la respuesta inflamatoria. O sea, en general, si un antígeno es capaz de generar respuesta CD8, ¿sí? o TH1, ¿sí? Respuesta citotóxica y proinflamatoria, en general también es capaz de generar respuesta de anticuerpos, ¿sí? Por eso es como una primera aproximación. Asimismo, dentro de la respuesta de anticuerpos hay distintos subtipos y cada uno de estos subtipos está asociado más a una respuesta inflamatoria o digamos, de respuesta celular, como es el isotipo IgG2, que nosotros siempre lo medimos, mientras que el IgG1 está relacionado con una respuesta más bien antiinflamatoria. O sea, se ve que se secretan, cuando hay respuesta inflamatoria, se secreta este tipo de anticuerpos, IgG2, y cuando hay antiinflamatoria, ¿sí? se secreta el otro isotipo, que es el IgG1. Así que es válido, pero no es suficiente. O sea, es una aproximación, pero hay que medir también la respuesta celular, las dos cosas. Bien. Y también pregunta Daniel Becerra, ¿qué dosis de oquistes se usaron para hacer el desafío a los ratones y cómo se determinó? En el caso de los quistes, para Neospora, nosotros el desafío no lo hacemos con quistes, Neospora se hace con taquizoitos, se hace con 2 millones de taquizoitos por infección subcutánea, ese es el modelo clásico de infección en Neospora. En toxoplasma sí se hace con quistes orales y se usan 10 quistes, ¿sí? Que bueno, se hace por conteo básicamente, en ambos casos se hace por conteo en cámara de Neubauer, ya sea de taquizoitos para Neospora o de quistes para toxo. El tema de los quistes es un problema, por eso, por ejemplo, en Neospora se usa principalmente los taquizoitos, porque muchas veces con los quistes pueden ser de distintos tamaños, y uno no puede saber qué carga parasitaria tiene cada quiste. Uno capaz que tiene, no sé, 10 bradizoitos y el otro tiene 60 bradizoitos. Y entonces no necesariamente la cantidad de quistes va a estar relacionada con la carga parasitaria que uno está metiendo. Ese es un problema bastante difícil a solucionar en los modelos de toxoplasmosis. Bien, bueno, muy bien. No tengo más preguntas en el chat. No, yo te hago otra. Después quiero deshacer una. Dale, Graciela, dale. Bueno, no, vale, la verdad que te felicito, un trabajo y bueno, y a todo el equipo. Yo te quería preguntar, fuera de Neospora y de Toxoplasma, ¿cuáles son los otros coccidios que realmente tienen interés desde este punto de vista de las vacunas por las pérdidas que producen en el ganado? Bueno, sí. Sí, pregúntame, termina, perdón. No, porque de alguna manera yo tenía a lo mejor el preconcepto que los eiméridos, o sea, eimeria en ovinos, por ejemplo, en caprinos, tenían como un periodo en la etapa del desarrollo que luego se autocura. Entonces es como que eso no representa un problema para el productor, cuando las condiciones del medio son manejadas para que no haya reinfecciones. Mira,
era lo que de alguna manera quería preguntarte. Mira, respecto de Eimeria en particular, es muy, muy importante por ahí en ganado no es tan relevante en relación a otras patologías, pero para lo que es aves de corral es súper importante. Es más, te diría que casi todo lo que está abocado a vacunas para aves de corral está dirigido a Eimeria. Claro. Así que en ese sentido, ya te digo, lo que es todas las coccidiosis, en ganado también, pero bueno, menos relevante que en aves de corral. Así que de Eimeria hay mucha producción de vacunas, o sea, mucha producción en el sentido de investigación y desarrollo, ¿no? A eso me refiero. Y como vos bien decís, hay una cosa muy importante de Eimeria, que la gente que trabaja con eso lo tiene en cuenta, que es que, a diferencia de lo que pasa por ahí con toxo, con neospora, con estos otros parásitos, en las aves, ¿sí? en muchos pájaros, una vez que se infectan con Eimeria, no se vuelven a reinfectar, que no es lo que pasa por ahí con las especies que infectan a las aves de corral. Pero entonces, si eso sucede con otras especies de Eimeria en aves, significa que de alguna manera uno podría lograr una vacuna que tenga el mismo efecto. Entonces están muy abocados a tratar de ver qué tiene de diferente esa respuesta en las aves que no vuelven a reinfectarse con, digamos, aquellos especies de Eimeria que generan reinfecciones que son muy importantes, sobre todo, obviamente, en las etapas de desarrollo temprano, ¿no? De las crías. Así que de eso hay un montón, y una cosa muy interesante de Eimeria es que se consiguió una cepa atenuada de Eimeria que puede funcionar, está modificada también, que puede funcionar como carrier para llevar antígenos de otras especies de Eimeria, ¿sí? Que lo que facilitaría de alguna manera es como mostrarle un montón de moléculas, de esa batería, digamos, de moléculas que tiene este patógeno, además del antígeno particular de la especie de interés. De la especie, perfecto. Ese mismo Eimeria se está proponiendo además para otros coccidios, o sea, usar ese sistema como carrier para antígenos de otros coccidios, pensando en justamente las coincidencias que tiene la respuesta inmune de todos los coccidios en general. Perfecto. Bueno, muchas gracias. No hay por qué. Gracias. Mi última preguntita es con el sistema de transmisión y la vacuola peritrófica y su intracelularidad, ¿es la dificultad en lograr vacunas para estos bichitos? Porque hasta donde yo sé, con malaria tampoco se ha logrado en humanos, y malaria es la principal causa de muerte en el mundo de enfermedad, y con todos los laboratorios del mundo buscando una vacuna que no sé si se logró. ¿Es por la particularidad de lo apicomplexa que ocurre esto? En realidad, digamos, todos los parásitos intracelulares son complejos y no hay vacunas que logren del todo mostrar esa misma respuesta. En el caso de malaria, lo que tiene es que, bueno, los glicolípidos, me salen las proteínas glicosiladas que tienen superficie, tienen como, digamos, como complejidad que van cambiando. Entonces, en general, digamos, ese es un mecanismo de escape que tiene Plasmodium del sistema inmune. Además de que, bueno, Plasmodium tiene otras complejidades que tienen que ver con que tiene etapas tanto extracelulares como intracelulares, etc. Así que eso ya hace muy difícil tener una buena respuesta en vacunas contra Plasmodium. De todas formas, justamente contra malaria creo que es la única vacuna humana que está, no sé si ya no está en fase 3, la vacuna contra malaria. La verdad es que yo lo leí medio por arriba, pero la verdad es que la construcción que se usa es enorme y tiene un montón de mediadores, moléculas, etcétera, para justamente, para levantar la respuesta inmune. Y como vos decís, el hecho de que utilice la vacuola parasitófora, por ejemplo, toxo, bueno, neospora, etcétera, como la mayoría debe saber, esa vacuola parasitófora está compuesta por parte de los componentes de la membrana plasmática del hospedador. Entonces colabora, digamos, con el escape inmunológico del parásito, ¿sí? El organismo no,
le cuesta más detectarlo, obviamente, porque las proteínas que muestra no son las propias, sino que son las que están en la membrana plasmática de la propia célula, que el organismo obviamente no reconoce como ajeno. Más allá de eso, todos los coccidios tienen un montón de mecanismos de evasión inmunológica terribles, y mucha de la investigación que debería hacerse justamente en función de la última pregunta que dejé yo, que es ¿por qué seguimos abocándonos a copiar la respuesta del parásito si el parásito logra evadir al sistema inmune? Si lo que tenemos que tratar de hacer es tener una respuesta diferente. En el caso de estos que logran establecerse crónicamente, no lo digo que yo en Eimeria por ahí es un poco distinto, pero Toxo, Neospora, todos estos que logran infecciones crónicas, tienen mecanismos de escape y probablemente tenemos que focalizarnos en eso, tratar de ver cómo bloqueamos esos mecanismos de escape, ¿sí?, para generar una respuesta inmune más fuerte. Lo que pasa es que muchos de esos mecanismos de escape lo que tratan de hacer de alguna manera es generar también esa supresión inmunológica que el cuerpo normalmente hace para evitar los efectos deleterios de la inflamación. Entonces hay que tener mucho cuidado, digamos, con no generar una respuesta inmune que sea peor que bancarse al parásito. Así que tenemos que estar, digamos, en una línea muy delicada entre una respuesta inmune fuerte que logre matar al parásito, digamos, pero que no nos mate a nosotros. Así que nada, el camino es largo. El grupo, por ejemplo, de Sergio Ángel, que trabaja en estudiar la biología celular de toxoplasma, está muy abocado a estudiar, bueno, todos los mecanismos que tienen que ver con el pasaje de Taki-a-Brady y demás, que también están en parte mediados, digamos, o son mediadores de este escape inmunológico. ¿Sí? Hay muchos grupos de trabajo que están estudiando particularmente esas estrategias para buscar nuevos targets terapéuticos. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. No hay más preguntas en el chat. No sé si alguien quiere hacer una pregunta verbalmente, habilitar el micrófono. Yo te quería preguntar si sabes si hay algún otro grupo que estén trabajando con vacunas de Eimeria, además del grupo del INTA. La verdad es que no sé, no te quiero mentir, porque en general tengo más contacto con los grupos que trabajan con patógenos más parecidos al mío, con la gente que trabaja más con Toxo y con Neospora, que con los que laburan con Eimeria. No sé si el grupo de inmunopatología de La Plata, inmunoparasitología, creo que laburaba con Cryptosporidium, algo de eso, pero no sé si con Eimeria. Sí, Juan Unzaga y Cecilia Venturini, y Gastón también. Ellos están, sí. Bueno, Inés los conoce, son vecinos. Sí, pero no trabajan con Eimeria. No, claro, no trabajan con Eimeria. O sea, me acordaba que ellos también trabajaban, además de trabajar con Tox y Neospora, trabajaban con Cryptosporidium, Sarcocistis y demás, pero no recordaba si Eimeria lo tocaban, la verdad es que no sé. No. Bárbaro, gracias. Bueno, un aplauso. Bueno, si no hay más preguntas, entonces le vamos a pedir a la audiencia que habiliten los micrófonos y le demos un fuerte aplauso a Valeria y un agradecimiento muy grande. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Perdón porque me estiré, tengo poco poder de síntesis. Es que hay mucho para decir. Muchísimas gracias. No sé si quieres agregar algo más finalmente. Si no, ya te liberamos. Sí, eso sí, si cualquiera tiene interés o en los temas de trabajo de nuestro grupo o le quedó alguna inquietud, en la diapositiva, en la última diapositiva dejé mi mail, así que me puede escribir ahí tranquilamente. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, gracias a todos. La charla va a estar subida a la página de la APA, así que para quien la quiera volver a escuchar o difundir, ahí va a estar. Aprovecho a decirle a todos que acaba de publicarse el último número de la Revista Argentina de Parasitología también, que ya está online. Muy bien, gracias a todos, agradecer e invitarlos a acompañarnos nuevamente la semana que viene, el miércoles, en la próxima charla del ciclo.
Con esto damos por concluido entonces nuestro encuentro de hoy. Recording has stopped. Gracias. Suerte, Chao. muchas gracias a todos. Buenas tardes. Chau, chau, Chao. chicos. Gracias.